Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mejorar el 85% de la infraestructura educativa, orientar el modelo a fortalecer competencias y potencialidad docente y escolar, reducir la deserción, la violencia y repitencia, abrir más el acceso y asegurar la calidad educativa para más de 2.2 millones de estudiantes de enseñanza pública con que hoy cuenta el país. Estos y otros forman parte de los enormes retos con los que el ingeniero Arnaldo Bueso asumió el pasado 26 de diciembre la cartera de la Secretaría de Educación Pública. A comienzos del mes de enero, ONGs de sociedad civil, el gobierno y cooperantes externos suscribieron un compromiso para mejorar la infraestructura educativa, contratar docentes vía concurso, transformar las escuelas normales, cumplir 200 días de clases y mejorar el rendimiento en las asignaturas de español y matemáticas como parte de los objetivos del sistema de enseñanza en 2019. Participaron el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la Comisión de Transformación de la Educación con el titular del ramo, Arnaldo Bueso, entes de sociedad civil, corporaciones municipales, magisterio, academia, empresa privada y cooperantes que unieron esfuerzos para mejorar la calidad educativa a corto, mediano y largo plazo. El país cuenta hoy con 26.149 centros educativos, de los que 23.917 son públicos y 2.232 privados. De estos, el 85% están en mal estado y requieren una inversión cercana a 3.500 millones de lempiras para su reparación, que conforme al convenio serán financiados con la tasa de seguridad. Previo a esto se dispuso un nuevo sistema de matrícula que facilita la inscripción escolar a través de un enlace directo con el Registro Nacional de las Personas. Para diciembre de 2018, el país contaba con 2.250.566 estudiantes en prebásica, básica y media. De estos, 252.446 niños y niñas cursan en prebásica, mientras en nivel básico la inscripción de primero a sexto grado fue de 1.104.319 menores. La demanda de profesores cubre la nómina de 65.000 docentes, lo que una conversión matemática hace promediar que cada maestro atiende a 34 alumnos por aula, lo que se dispara en comunidades postergadas a 60 educandos por sección. Bueso aseveró que aparte del gran reto de su gestión es que más de 800,000 niños y niñas que no fueron a clases el año pasado retornen a las mismas, además de mejorar condiciones de infraestructura de centenares de centros educativos que requieren ser remodelados. Es así como se cimentan las bases de un nuevo esquema educativo en el que hemos avanzado poco a poco, pero falta mucho porque la deuda es enorme, puntualizó el responsable de la enseñanza pública nacional, destacó el titular de la Secretaría de Educación. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes 8 de abril. Vamos a hablar del sistema educativo hondureño, que avance, como el nuevo ministro ha recibido el sistema de educación. Le deseamos la mejor de la suerte al ministro y a su equipo por el bien del país. Un país educado sale adelante. Eso no hay duda. Ministro, bienvenido, el ministro Arnaldo Bueso. Bueno, muchas gracias. Buen día, un placer estar aquí en el programa. Gracias. También está la interventora de la Secretaría de Educación, Gloria Mengíbar. ¿Cómo está, licenciada? Mucho gusto, gracias. Y don Ramón Salgado, que está con nosotros también. Bienvenido. Raúl. Cuente cómo recibió educación. Bueno, mucha información ya el pueblo hondureño la maneja sobre lo de la Secretaría. Hay una cantidad de retos importantes que tienen que asumirse, partiendo de que la educación realmente es el verdadero motor del desarrollo de nuestro país, Raúl. En ese sentido, hay una serie de situaciones que no solo desde mi llegada, sino que desde antes se han
ha puesto como prioridad, por ejemplo, la creación de esta comisión para la transformación de la Secretaría de Educación. Don Ramón es parte de ella. Esta misma comisión es presidida por su servidor y está conformada por una serie de actores de sociedad civil, algunos con una experiencia fuertísima en el tema de educación, otros incluso habiendo sido ministras de la Secretaría, donde se ha establecido con mucha claridad el reto o el camino a seguir, Raúl, para la transformación de la Secretaría de Educación. El reto principal es cómo modernizar la Secretaría, es cómo transformarla en un ente que sea dinámico, en un ente que pueda absorber las operaciones básicas de una forma mucho más expedita, más moderna, más tecnológica, y de esa forma que permita a los docentes, que al final de cuentas son los actores fundamentales que tenemos en campo, tengan condiciones idóneas para poder desarrollar su trabajo diario. En ese sentido, Raúl, nosotros hemos definido con mucha claridad que hay 3, 4 momentos fundamentales o acciones fundamentales con las que debemos de avanzar. Primero, es necesario tener una fuerte representatividad de padres de familia que vengan desde la base hasta la representación nacional. Si no tenemos involucrados a los padres y madres de familia en estos procesos, porque lo que queremos al final de cuentas, Raúl, es apuntar a la calidad de la educación. ¿Okay? Eso lleva implícito una serie de acciones, pero la participación activa de padres de familia para nosotros es fundamental. Segundo, la participación activa de los gobiernos locales. Si un gobierno local no prioriza la educación como una de sus acciones fundamentales de desarrollo y no invierte en el tema de la calidad de la educación en sus comunidades, difícilmente podemos salir adelante. La Secretaría per se no tiene la capacidad para poder absorber absolutamente todas las necesidades que operan en la comunidad relacionadas a la educación. Por lo tanto, los gobiernos locales son fundamentales en este tipo de acciones, priorizando fondos de su presupuesto, realizando acciones concretas de acompañamiento en los procesos de educación de calidad y trabajando de la mano con el resto de actores. Si ves, ahí hay 2 actores fundamentales comunitarios. Luego viene el tema de los docentes, que tanto hemos venido hablando en los últimos meses. Cómo creamos condiciones habilitantes que dignifiquen la operación de los y las docentes en nuestro país. En ese sentido, si nosotros queremos apuntar a la calidad de la educación, tenemos y debemos de tener un sistema de formación continuo del docente. Este es un déficit importante que hemos tenido. Y a pesar de que la Secretaría en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos para establecer este tipo de espacios de formación continua, que hablaremos luego en el programa, es difícil que anualmente podamos atender a un grupo de casi 60,000 docentes a nivel nacional. Por lo tanto, apelamos a la tecnología. Siempre he estado hablando de la plataforma virtual que permita un acceso directo al docente a procesos sencillos, rápidos de atender, amigables, de formación, pero orientados a los temas de la calidad de educación que buscamos. En fin, esos 3, 4 elementos que implican otros actores, más el proceso de modernización de la Secretaría, que ya estamos trabajando en él a través de la Comisión de Transformación, creemos que podemos avanzar mucho más rápido y tener resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo. Sí, don Ramón, ¿qué descripción nos puede hacer del momento que tiene la Secretaría? Bien, tal como lo expresaba el ministro, soy miembro de una comisión donde habemos otros colegas que de manera voluntaria estamos trabajando hace 6 meses. Estamos a punto de rendir un informe ya a la sociedad hondureña por escrito y entre los medios de comunicación sobre los avances de la transformación de la Secretaría de Educación. Este tema es medular, como lo explicaba el señor ministro, porque Honduras ha venido trabajando
estos últimos años en un plan estratégico del sector de educación del 2018 al 2030, que por cierto en estas últimas semanas va a estar listo su revisión final. Es un plan estratégico que comprende 4 gobiernos, en donde se plantean las grandes líneas de estrategia y lo que debe hacer el país para superar varios retos, eliminar el analfabetismo a nivel del país. Hay varios departamentos que todavía persisten, altas tasas de analfabetismo. ¿Cómo podemos mejorar la cobertura en educación prebásica, que es central en el país, ¿verdad? O en el tercer ciclo, o educación media, o en educación superior, porque si no mejoramos los indicadores en este campo, es bien difícil que el país pueda competir con otros países en el área centroamericana, no digamos de América Latina. ¿Cómo podemos avanzar en el tema de la calidad de la educación que mencionaba el señor ministro? Tener sistemas de calidad. Precisamente hoy en la mañana me enviaban unos colegas de la comisión los resultados de PISA, ¿verdad? Que son las pruebas internacionales de matemáticas y español, donde Honduras de nuevo no anda bien. Entonces es un gran reto cómo a través de la formación inicial o a través de la formación permanente podemos superar esos indicadores del país. Y así por el estilo. Entonces es clave y fundamental tener una secretaría con una visión estratégica, pero con una visión también para resolver los temas de la vida cotidiana, que yo creo que siempre en el ministerio están a la orden del día. Todos los días que amanecen las autoridades, aquí está el señor ministro, la viceministra, creo que las llamadas y la cantidad de problemas son inmensas, ¿verdad? Sí. Pero no se deben dejar agobiar por esos problemas de la vida cotidiana y no ver el futuro, porque si no se ve el futuro que está en este plan estratégico, es muy difícil que Honduras pueda competir a nivel de América Latina, porque hoy día está bien claro que para que un país pueda entrar al desarrollo tiene que tener un sistema competitivo fuerte. Es más, muchos autores dicen que lo que están compitiendo son los sistemas educativos. Es decir, el país que no tenga los recursos humanos fuertes en las diferentes áreas de la producción es difícil que pueda competir. Además de un plan de desarrollo del país, porque en muchos países hemos observado, y es un fenómeno que puede dar en Honduras, que si no crece la economía, no crecen los niveles de empleo, aunque tengamos bien formada la población, de repente vamos a tener caravanas de personas ya formados yéndose, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que tienen que ir a la vez. Creación de empleo, que eso corresponde a las estructuras productivas, y también la formación de los recursos. Entonces, estamos trabajando fuertemente, repito, con esta idea estratégica. Varios colegas que nos abordan nos comentan, mire, el país es bien difícil, nadie cree en los planes, dicen. Tenemos una cantidad de planes de desarrollo y normalmente nunca se siguen los lineamientos. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas porque este es un plan donde se ha trabajado más de 200 personas y se ha estado revisando, ajustando precisamente a recomendaciones de consultores internacionales, y al estar listo yo creo que va a ser la herramienta fundamental, la hoja de ruta para la actual administración, para el actual ministro y para 3 gobiernos más. Si logramos desarrollar este plan estratégico, yo creo que el país va a cambiar bastante. Sí. La viceministra de Asuntos Técnicos, Pedagógicos, Gloria Mengíbar, ¿qué nos dice? Y luego para los 3, ¿en qué consiste este proceso de transformación que se habla en este Ministerio de Educación que ahora está el ministro Bueso al frente? Sí, como bien lo mencionaba Ramón, tenemos fuertes retos en esta administración. Prácticamente son 3 años que nos tocaría en esta administración la implementación de lo que toca a la Secretaría de Educación en el marco del plan estratégico. En este sentido han participado prácticamente más de 50 instituciones del sector educativo, muy diagnosticado a nivel de las regiones del país, y en ese sentido la Secretaría de Educación tiene fuertes desafíos, tiene fuertes retos. Uno de ellos, pues, asegurar la calidad de los aprendizajes y en ese sentido sentar las bases para que nuestros educandos en los diferentes centros educativos cuenten con las mejores oportunidades y puedan egresar del sistema con mejores competencias para poder insertarse bien al mundo laboral o bien para poder iniciar sus propios emprendimientos. De esa manera hacemos fuertes esfuerzos en esta administración para iniciar con procesos, modelos y líneas estratégicas que ya este plan lo marca. En cada plan estratégico institucional de cada 4 años
también con esa visión de la Secretaría de Educación de poder dar servicios de calidad en los diferentes niveles, prebásico, básico, medio y el superior no universitario, todo lo que enmarca la educación formal. Y en esta ocasión también articulando acciones con las diferentes instituciones, tanto lo que es CONIANFO, que tiene la educación inicial, y la educación universitaria, con aquellas instituciones también que son parte de la educación no formal, como es el INFOP. En el marco de toda esta planificación, los grandes desafíos son fuertes, pero le estamos apostando también a lo que es el fortalecimiento de la infraestructura. Sabemos que muchos centros educativos históricamente han estado descuidados, pero el presidente de la República tiene una fuerte voluntad política y de esa manera está apostándole con mucho presupuesto para poder restablecer, remodelar y reestructurar centros educativos que cuenten con los espacios pedagógicos para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La dignificación de los docentes también es otro eje importante que viene a fortalecer lo que es la calidad de los aprendizajes. Podemos tener muy buena infraestructura, muchos textos, material didáctico en los centros educativos, pero la formación del docente es un eje fundamental de mucha prioridad en esta administración, así que también le estamos apostando en articulación con la Universidad Pedagógica a esa formación inicial y a la formación permanente que se refiere a los docentes que ya están en servicio. Para eso contamos con la Dirección de Desarrollo Profesional, que planifica y con la cooperación externa también todos aquellos procesos de formación a través de los 4 centros regionales de formación docente. Así que ese es un punto importante que esta administración va a tener en agenda, en primer punto de agenda, para poder llevar aprendizajes de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes a nivel nacional. Raúl, la viceministra Gloria menciona los 4 centros de excelencia para formación del docente. Si tú recuerdas las escuelas normales, 4 de estas escuelas serán, y ya está una de ellas en pleno proceso de transformación, serán adecuadas para tener y albergar a docentes como centros de formación permanente del docente, formación presencial. Y creo que este es un gran paso que se está dando en el sentido de lo que hablé anteriormente, de la formación continua del docente. Yo apelo también al tema de la plataforma virtual porque podemos llegar a muchos más docentes, pero sin descuidar la formación presencial, que es a través de estos 4 centros que la viceministra Gloria menciona. Y Raúl, disculpas que al inicio iba a hacer mi participación en este sentido y se me escapó por la pregunta que me hiciste, pero yo sí quiero aprovechar para enviar mis condolencias por la muerte de la docente Zulmi Erazo, docente del Instituto Patria de La Lima. Lamentamos mucho desde esta secretaría lo que ha sucedido. Acompañamos en el dolor a su familia, a los docentes, compañeros y compañeros de ella, a los educandos, padres de familia que de una u otra forma tuvieron relación con ella, y pedimos a Dios de que les dé las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y espero que en el transcurso de este programa podamos también conversar un poco sobre el tema de seguridad vinculada a centros, a docentes y educandos. Sí, hace poco hablaba en el aeropuerto un maestro de esto, de la seguridad de los docentes. Estos 4 centros de excelencia van a, me imagino, actualizar a los maestros del país. ¿Quiénes van a estar al frente de estos centros? ¿Cómo va a ser esa modernización y esa instrucción? Sí, Gloria puede dar los detalles técnicos específicos. Nosotros el primero está aquí en la Escuela Normal Pedro Nufio en Tegucigalpa, que parte de ella, de la infraestructura, se ha dedicado al Centro de Excelencia, y tenemos algunos cooperantes que nos están apoyando en el mejoramiento de la infraestructura, como COICA, que es la cooperación coreana,
está USAID también apoyándonos en este sentido, más fondos nacionales que significará la transformación. Ahí está cómo van a quedar los centros. Esa es cómo va a quedar la normal acá en Tegucigalpa, y serán en Tela, La Paz, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y ya para aspectos técnico-pedagógicos del seguimiento, entonces Gloria ya nos puede dar los detalles. Sí, en realidad es un proceso realmente fuerte, es un proceso gradual. Recientemente se inicia con esta transformación de estos centros regionales, y en ese sentido hay personal formándose, metodólogos que están haciendo los procesos de capacitación, diferentes departamentos que los docentes convergen en estos centros educativos para poder llevar procesos de actualización, metodologías y de diferentes programas que tiene la Secretaría de Educación. Uno de ellos, por ejemplo, es el reciente modelo de supervisión educativa, en el cual los docentes se forman para poder conocerlo y a través de las direcciones municipales poder aplicarlo, pero es un modelo que deben de conocerse. Ese es uno de los temas que tenemos en la formación docente, la formación, lo que es la enseñanza del inglés. Tenemos varios programas en el tema de prevención de violencia, en el tema de acoso sexual y acoso escolar. Son varios temas en los que se forman los docentes y metodologías diferentes para poderlas aplicar de manera focalizada de acuerdo a las necesidades de los centros educativos. Recordemos que también otra de las estrategias que viene a fortalecer la formación docente son las redes educativas. Esta estrategia, que comienza aproximadamente en el 2004, ahora mismo tenemos casi el 80% de centros educativos insertados ya en redes estratégicas, que permite que los centros sedes, los docentes, el equipo y toda la infraestructura pueda ser utilizada para el fortalecimiento de formación docente y de diferentes metodologías que se aplican en los centros educativos. Básicamente estamos en ese proceso, una de organización, de fortalecimiento de capacidades y competencias a las personas que son los formadores de formadores, y poder, como decía el ministro, abarcar más y apoyar más a nuestros docentes para que se actualicen y utilicen metodologías que en el mundo se están utilizando en lo que es la formación y lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué deciden que sea Tela, La Paz, San Pedro y Tegucigalpa? Son escuelas normales que están siendo transformadas, y en ese sentido esos son los 4 centros que quedaron prácticamente a nombre de la Secretaría de Educación. Los otros centros que eran escuelas normales, unos pasaron a la Universidad Autónoma, otros son, me parece que 2 de ellos son centros educativos con un modelo como lo tiene el centro de la Universidad Pedagógica. Uno de ellos está en Gracias Lempiras, y los otros son modelos también que utiliza la Universidad Pedagógica para poder fortalecer lo que es la educación en el país. Y de esa manera quedan 4 a nombre de la Secretaría, uno que está en Tela, otro que era Escuela Normal en La Paz, el mismo que está acá en Tegucigalpa, en la capital de la República, y el del Valle de Sula. Este de Valle de Sula es un proceso también que inicia desde la infraestructura, porque ya carecemos de lo que es la infraestructura del centro regional, y estamos en ese proceso para poder organizarlo. Raúl, sobre este tema, miren, es que el país está viviendo un proceso de transformación de la formación docente. El trabajo que hacían las antiguas escuelas normales, ahora se han asignado nuevas funciones a otras instituciones. El caso concreto, la formación inicial, que es la otra cara de la formación permanente, porque la formación de un maestro tiene 2 grandes caras. La formación inicial que se va a realizar hoy día en las universidades, UPN y la carrera de pedagogía de la UNA, donde el estudiante está 4 años. Y en esta oportunidad, con la transformación de las escuelas normales, se van a formar licenciados en educación básica por parte de la UPN. Yo estoy vinculado a ese proceso. Después de haberme retirado de educación superior, me llamaron las autoridades de la UPN, estoy trabajando en esto con Vía Humada, estamos con la esperanza,
con Choluteca, Santa Bárbara. Cuando me dice Villa Ahumada, no cerraron ahí. No, ahora son centros de la UPN para formar licenciados en educación básica. Son centros regionales. Son centros regionales de la UPN, pero les digo, son dos caras. La Secretaría tiene 4 centros dedicados a la formación permanente, pero la UPN tiene 6 centros que se va a dedicar a la formación inicial, licenciados, no maestros de educación primaria, licenciados en educación básica para atender de primero a 9º grado gradualmente los que se están formando, en una etapa de primero a sexto. Estos futuros maestros ya van con un enfoque diferente como se formaban anteriormente, lo que mencionaba la viceministra. Ya están formados en inglés, se están formando ya. Se están formando. Formando en inglés. No con un curso o 2 cursos, sino que con unos diplomados. Correcto. Para que los futuros maestros van a salir ya con competencias en el tema del inglés. En las tecnologías de información también. Claro. Yo mismo estoy trabajando en eso. Son diplomados para que los profesores salgan con competencias. Eso va a ser más fácil que cuando ya pasen a la formación permanente, facilito. Así es. Se van a incorporar a las nuevas tecnologías de la información. Así es. Formación en la parte de atención a la diversidad, con diplomados, o en investigación Derechos educativa. humanos. Todos esos temas transversales se están trabajando en la formación inicial. Entonces, eso se tiene que articular con la formación permanente que va a dar la Secretaría hasta que el profesor se jubile. Lo que yo creo que sí debemos de hacer un esfuerzo de certificar a los profesores, señor ministro, cada 4 años. Cada 4 años en la formación permanente, de tal manera que tengamos esos niveles de calidad que se está pensando. Hay otros centros, como el caso de la ex normal de Ocotepeque y la de Trujillo, que van a ser centros de formación técnica profesional, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está trabajando en ese proyecto. Y en el caso de la ex escuela normal de Comayagua, que se está convirtiendo en un centro de la Universidad Nacional de Agricultura. Entonces, de esa manera se ha hecho toda la reconversión de estas antiguas escuelas normales. Pero en términos de la formación de los docentes, queda la UPN con la formación inicial y la Secretaría de Educación con la formación permanente. Este es uno de los temas medulares de la transformación educativa del país y en donde espera mejores resultados en el futuro. Pasa, Raúl, porque hay muchas acciones que desde la Secretaría, desde la Comisión o desde la plataforma donde otros actores participan, se desarrollan pero no son tangibles. El pueblo no puede ver, no puede tocar, no puede decir estamos viendo cambios. Y es difícil poder explicar porque son procesos que toman su tiempo. Lo importante de todo esto, Raúl, pueblo hondureño, es que estamos avanzando con pasos importantes, sólidos, trabajando en equipo. Como ven, lo que se acaba de mencionar habla de la participación activa de la UPN. Hay muchas cosas por mejorar, pero yo sí quería aclarar este punto porque no es fácil, ver la transformación. Estos 4 centros que la viceministra Gloria menciona implica una transformación. Lo que vimos en las maquetas que estábamos mostrando es una transformación, es una inversión, pero que esperamos que en el transcurso, estas son acciones de mediano plazo, pero hay otras de cortísimo plazo que sí estamos abordando. Por ejemplo, si bien es cierto, esto que les voy a mencionar no va directamente a trabajar el tema de calidad de educación, pero sí crea condiciones, es el tema de la infraestructura. Sí, y esto sí se puede ver, es una acción importante, ameritará un segmento especial ya de tu programa y tú dirás cuándo, pero te lo adelanto. El mejoramiento de la infraestructura en los centros educativos es una apuesta fuerte del presidente Juan Orlando Hernández para este año, el próximo año y el siguiente año. Entonces, y creemos de que como nunca antes se estará haciendo una inversión fuertísima. Yo traigo información para poder mostrarte a ti, al pueblo hondureño, lo que significa esta transformación, la inversión que se hizo el año 2018, mostrándolo el antes, el después y hacia dónde nos vamos a estar moviendo este año. Entonces, esas sí son cuestiones tangibles, ¿verdad? Que rápido el pueblo hondureño puede ver. Pero es importante hablar de lo intangible, de lo que cuesta un poco más, pero es que lo que va a consolidar la verdadera calidad de la educación que tanto anhelamos. Ministro, creo que para eso que usted está hablando, y que bueno, ojalá sea una realidad para beneficio del pueblo hondureño, del país, de las futuras generaciones, de tener un buen sistema de comunicación, para que la gente también se dé cuenta de lo que ustedes están haciendo.
porque qué bueno que se está desarrollando esto. Para el caso del inglés que hablan, que van a preparar a los maestros, ¿para cuándo cree usted que ya en Honduras tener clases de inglés va a ser, que vamos a preparar a los estudiantes desde primaria hasta que salgan de la secundaria y que salgan hablando un perfecto inglés? Mira, como don Ramón menciona, este es un proceso de formación. Se están formando los formadores en este momento. El tema inglés no es fácil, no se logra de la noche a la mañana. Y es una de las acciones que a mediano plazo podemos ir avanzando. No es que vamos a tener una cobertura nacional. Yo te puedo explicar de algunos ejemplos, aparte de la formación formal que se está dando a los docentes que van saliendo ahora en las normales o los que entran en los procesos de formación, como mencionó la viceministra Gloria. Hay acciones importantes que los cooperantes están desarrollando. USAID tiene un programa interesante de formación de docentes en el tema de inglés y está trabajando el centro piloto del departamento de Francisco Morazán, formando a docentes, un docente por cada municipio para entrar de lleno con el tema inglés, bajo una modalidad mucho más expedita, en donde el aprendizaje significa la práctica. Sí. Aprende el docente, aprende el educando. Es súper interesante. Yo creo que Francisco Morazán va a avanzar muchísimo más rápido con esta modalidad en este momento. Entonces son modalidades complementarias que nos van a ayudar a ir mucho más rápido. Hay otros actores, por ejemplo, la empresa privada, que ya tiene acciones importantes en centros gubernamentales donde está aplicando ya la formación en inglés. En San Pedro Sula hay una empresa que adoptó una escuela gubernamental desde que iniciaron en primer grado. Lo hablo así para que el pueblo hondureño comprenda, porque si usamos la nomenclatura técnica no va a entender. Desde el primer grado va por quinto grado y la formación es 100% bilingüe. Tuve la oportunidad de ir a este centro e interactuar con las niñas y los niños y es impresionante el nivel de aprendizaje que tienen. Y ojo, es una escuela en una zona muy pobre, muy vulnerable, y las niñas y los niños son pobres. O sea, es una escuela gubernamental, una escuela pública, y la formación es importante. Ahora, el reto fue que le planteé a la empresa privada y que lo aceptó, es cómo replicamos esto. Como, bueno, una escuela está bien, bueno, están haciendo otra en Naco, ya están haciendo ya la primera en Tegucigalpa, porque la intención es replicar, no es suficiente un pequeño piloto, sino si es algo que funciona, repliquemos y ampliemos. Con esto lo que quiero decir, Raúl, es que el tema del inglés es fundamental, es una prioridad. Desde la Secretaría lo estamos avanzando de la mano con la UPN y otros actores, pero la participación activa de otros actores alternos es fundamental. La empresa privada, las ONG, los cooperantes y la suma de todas las acciones que ellos están desarrollando es lo que nos va a permitir ser mucho más abarcadores, cubrir más en nuestro país. De lo contrario, si solo queda en manos de la Secretaría, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, hay muchas lecciones aprendidas, hay ejemplos grandiosos de cómo se está trabajando el tema del inglés. Por ejemplo, en Marcala. En Marcala hay una cooperativa de cafetaleros que está trabajando el tema de educación de calidad. Es un ejemplo. Estoy visitando los fines de semana y los viernes en todo el país, identificando buenas prácticas en educación. Y en Marcala me encontré una cooperativa de cafetaleros que apuesta a la calidad de educación. Pero mira, no solamente están enseñando inglés, son 5 idiomas. Es impresionante. Yo estuve ahí y viví la experiencia del por qué 5 idiomas. Y le consultaba a los cafetaleros, a los empresarios, ¿por qué 5 idiomas? Y bueno, son los idiomas de los países donde nosotros estamos exportando el café. Y que eventualmente nosotros queremos que nuestros hijos sean nuestros relevos generacionales y que se posicionen en diferentes espacios para poder ampliar el negocio. Hay una perspectiva ya clara del emprendimiento del negocio y no solamente una formación tradicional, que es otro tema importante que podemos hablar ahora también acá. Viceministra, ¿qué piensas de eso? Bueno, el ministro ya ampliaba sobre algunas experiencias exitosas en algunos departamentos
Déjeme decirle que con estos modelos de enseñanza del inglés y de centros educativos totalmente bilingües, hay varias experiencias en varios departamentos. Nosotros hemos lanzado el reto a las direcciones departamentales para que al menos un centro educativo por departamento sea totalmente bilingüe. Y ya tenemos varios de ellos. Uno se encuentra en Colón. En Colón está un centro educativo que ya van por el 2º grado también, totalmente bilingüe, y estamos apostándole a la enseñanza del inglés de esta manera para que nuestros niños, tal como lo dice la Ley Fundamental de Educación, también aprendan un segundo idioma. Importante mencionar también lo que es la interculturalidad. Tenemos centros educativos que se está practicando y implementando metodologías de interculturales, bilingües, con la enseñanza del español y la enseñanza de la lengua materna, cultivando y conservando la lengua materna. Tenemos varios centros educativos en donde los docentes son justamente del pueblo étnico en el cual está el centro educativo. Para eso hay una política en la Secretaría de Educación, que todos aquellos centros educativos E y B implementen su lengua materna, la practiquen y la conserven con docentes que sean del mismo pueblo. Y en ese sentido es una manera de poder conservar nuestras lenguas de 9 pueblos prácticamente que tiene el país y poder apostarle también a esa interculturalidad y poder conservar nuestras costumbres, nuestra cultura de cada uno de los pueblos. Es importante mencionar también que en estos procesos de formación docente, y como le decía don Ramón, estamos en una completa acción articulada con la Universidad Pedagógica para el Sistema Nacional de Formación Docente, que se le llama el SINAFOD. Y ahí también asisten nuestros docentes E y B de Educación Intercultural Bilingüe para que estos procesos sean implementados en los centros educativos. Creo que es el momento justo en lo que convergen todas aquellas instituciones que tienen servicios educativos y que estamos articulando muy fuertemente para sentar las bases de una mejora en la calidad educativa. Aquí estamos hablando también de instituciones educativas no gubernamentales, con los cuales también se está haciendo un fuerte trabajo de equipos técnicos, tanto de la parte de ellos como de parte de la Secretaría de Educación, para que las políticas educativas se implementen de manera consensuada, participativa, y que nuestros educandos tengan lo que realmente necesitan, esas mejores oportunidades educativas en nuestros centros. De esta manera articulamos con la Universidad Pedagógica, con instituciones no gubernamentales, con la cooperación, con las universidades, así que prácticamente este plan estratégico del sector educativo está en marcha y, como bien lo decía el ministro, hay muchas acciones, muchas estrategias que se están implementando que no se ven porque son prácticamente de formación. Me dice aquí don Luis Aldana, las instituciones que serán responsables de continuar la formación de maestros deben adoptar modelos de enseñanza distintos para el medio urbano y rural, ya que los contenidos, metodologías, recursos didácticos, materiales y calendarios escolares no responden a las características del medio rural. Totalmente de acuerdo, perdón, perdón, ya me metí, pero totalmente de acuerdo. Es algo que hemos venido trabajando. Yo me avanzo un poquito más con lo que él menciona. Estas visitas que he venido haciendo por todo el país me ha permitido palpar y ver realmente la situación actual en las comunidades. A algo que queremos apostar por iniciativa del presidente Hernández es a promocionar y fomentar más estos institutos técnicos especializados, Raúl, que nos permita tener bachilleratos técnicos orientados a rubros, a temas vinculantes a la cultura de desarrollo de cada región y salir un poco ya de lo tradicional. De bachiller, de perito mercantil, sí, de lo maestro tradicional, ¿verdad? Y tener ahora lo que nosotros teníamos. Como nosotros salimos, que nos obligaba a continuar y identificar eventualmente hacia dónde movernos. No, es ir un poquito más atrás y desde temprana edad definir hacia dónde tenemos que apuntar.
y que los bachilleres que se gradúan tengan la oportunidad, los que no pueden continuar estudiando, de poder optar por un trabajo, por un emprendimiento, ¿verdad? Y que no entren y sean parte de una masa que no tienen acceso al empleo o a tener ingresos. En ese sentido, la semana pasada tuvimos la oportunidad, bueno, hace 2 semanas creo ya, tuvimos la oportunidad de hacer un lanzamiento o informar sobre los avances de un programa súper interesante que me gustaría que el pueblo hondureño lo conozca. Con la cooperación francesa, Raúl, se están construyendo 3 centros de formación en bachillerato técnico especializado en el tema turismo, que es un rubro interesante. Honduras cuenta con unas maravillas naturales impresionantes que debemos aprovechar en términos turísticos. Entonces tenemos que formar a nuestro pueblo, a nuestros muchachos, para que atiendan esa oportunidad que se está generando. Y la cooperación francesa está apuntando con 3 centros de formación, uno en San Pedro Sula, que estará ubicado en el INTAE y tendrán una inversión en construcción de más o menos 300 metros cuadrados, otra aquí en Tegucigalpa en el INICE con unos 400 metros cuadrados de infraestructura, y otra en Tela. 3 centros donde se va a formar en 2 temas, el tema cocina y el tema hotelería, ya una formación de altísimo nivel. Los franceses, la cooperación francesa está formando a nuestros formadores aquí y en Francia y dotará de absolutamente todo el equipo de primer mundo para que la formación sea de primer mundo, sea actualizada y podamos sacar bachilleres muy bien formados que eventualmente puedan formar su emprendimiento o tener acceso a un empleo directo con la empresa privada. De paso, firmamos con el COEP un convenio que nos permite al COEP acompañarnos desde el inicio en todo el proceso hasta el final, brindando oportunidades de empleo a los jóvenes. Esta es la innovación. Y pongo esto como ejemplo porque lo que queremos es tener, aquí ya tenemos 3, es tener 18 centros iguales a nivel nacional, uno en cada departamento, orientado a la temática de desarrollo de cada departamento y empezar a formar bachilleres en este sentido. Ya vamos con 3, hemos hablado con otros cooperantes, están totalmente dispuestos a avanzar, incluso con la empresa privada, quienes quieren adoptar a estos centros y ser como padrinos para el avance en los procesos. ¿Ves? Entonces, hacia eso es que queremos movernos. Por eso es interesante el mensaje que nos enviaron hace un momento. No, sobre este tema quisiera decir que el país cuenta con una ventaja, que se han realizado estudios ya sobre las necesidades de formación técnica profesional. El gobierno mismo financió un gran estudio, el gobierno y el sector privado, que le dice al país cuáles son las carreras del futuro en el área de formación técnica profesional, que dio paso inclusive al Plan 2020. También USAID ha hecho otro estudio interesante sobre la formación técnica profesional, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está actualizando ya un estudio que había hecho también sobre este tema. Es decir, hay un panorama de las necesidades de formación técnica y profesional, pero yo creo que aquí debemos de tener una visión bastante amplia, en el sentido de que la formación técnica profesional tiene que pensarse desde el sector no formal y también en el sector formal, ¿verdad? Y en el sector formal, tal como lo explicaba el señor ministro, lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación y los bachilleratos técnicos, pero a nivel superior, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, como lo hace México. La formación técnica a nivel superior. De tal manera que cuando al país vengan empresas, posiblemente van a necesitar profesionales del nivel de la Secretaría de Educación, graduados por la Secretaría de Educación como técnicos, pero otras empresas van a necesitar graduados ya con 2 años a nivel superior, técnicos superiores, ¿verdad? Porque ya requiere cierto conocimiento en ciencia básica. El país ya inclusive cuenta con un término que, como dice el ministro, a veces a la población le suena raro, ¿verdad? Intangible, ¿verdad? Un marco de cualificaciones, ¿verdad? Se llama ahora, que lo tienen varios países de América Latina y del mundo, en donde le desglosa toda la formación técnica desde el nivel no formal hasta el nivel formal, ya están clasificadas, de tal manera que en esa pueden participar con EANFO, el INFOV ya reformulado, la Secretaría de Educación y las propias universidades
formando una capacidad técnica para el país, de tal manera que esas personas graduadas pueden incorporarse a las empresas o al sector estatal o al sector social de la economía, pero pueden ser emprendedores también, pueden ser emprendedores. Pero es importante ver esa variedad y esa diversidad de opciones que debe ofrecer el país a nivel de los jóvenes, ¿verdad? Porque tenemos una población joven, el bono demográfico se le está terminando a Costa Rica y Panamá, pero Guatemala y Honduras también todavía lo tiene. Tenemos espacio para formar hasta el 2030, 2035 con estos jóvenes. Si no lo formamos, la población se nos va a envejecer y este es el momento con la formación técnica profesional. Sí, voy a hacer una pausa para luego continuar hablando con las autoridades de educación. Les voy a preguntar la situación, me decía el ministro Bueso, sobre lo que son las escuelas, los edificios, si hay pupitres, si en las aldeas y caseríos todavía vamos a seguir viendo niños recibiendo clases debajo del sol, en el suelo. Todo esto al volver también hablaremos de cómo van a hacer para convencer a los maestros que nos están viendo y muchos los que dan clases, de que tienen que tomar más estudios, que actualizarse para mejorar la educación en el país. Bien, continuamos. Aquí me manda una foto un amigo de unos niños, ya le pregunté que dónde es antes de ponerlo, de unos niños, ya la voy a poner, recibiendo clases en unos bloques, sentados en unos bloques, pero también hay cosas, aquí me dice, uno es en Copán, me dice, voy a empezar con esto para que el ministro, que está haciendo gestiones, porque no es fácil, el ministro me va a hablar de infraestructura y de lo que piensa hacer. Pero por eso decía yo antes de la pausa, que si a los niños, ¿cómo van a hacer? Pues no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero ¿qué van a hacer en cuanto a la infraestructura y que los niños no reciban clases en el suelo y en condiciones difíciles? Esto es en... ¿Dónde me dijiste, Nelson, qué es esto? Una es en Copán y otra es en la salida de Dalní. Nelson es de Copán. Esta es en Copán. Bueno, estas cosas son las que yo anuncié que le voy a preguntar al ministro qué va a hacer. Poneme, ahí te envío otra foto, Edgar. Y esto es la salida de Dalní, no hay techo y los niños reciben clases. El ministro y su equipo han tomado recientemente esta Secretaría de Estado. Les deseamos todo lo mejor. ¿Qué van a hacer en infraestructura, ministro? Gracias, Raúl. Este es un tema así tangible, ¿verdad? Que podemos ver. Primero, yo aprecio mucho que la información llegue a los medios, así como esta fotografía, porque los medios inmediatamente se comunican con su servidor. Y lo que yo hago es verificar si estos centros que están con problemas, este es en términos de pupitres y otras necesidades ahí más logísticas, verificar si está dentro de las prioridades que tenemos para el año 2019. El año 2018, yo quisiera iniciar con esto, se trabajaron 40... Ministro, quiero aclararle a la gente. Sí. Usted y su equipo, deja la foto. Usted y su equipo vienen tomando la Secretaría de Educación. Sí. Cuando ve esto, ¿usted qué piensa? ¿Qué va a hacer para superar esto? Ya, mira, nosotros ya levantamos un censo a nivel nacional de las necesidades de pupitres, que es lo que estamos viendo ahorita, y en base al censo nosotros hacemos una nueva priorización que nos permite hacer un trabajo mucho más preciso. Mira, el gran reto es cómo podemos abarcar 25,000 centros a nivel nacional en términos de información. Lo que hicimos, Raúl, hace 2 semanas es utilizar y creamos una aplicación desde una plataforma que permite a los directores de los centros educativos llenar una encuesta desde la aplicación, y la encuesta fue orientada al término
de infraestructura que pueda explicarnos exactamente bajo qué condiciones está su centro. Y le pregunta sobre el muro perimetral, y le pregunta sobre los baños, sobre los lavamanos, sobre si hay pupitres, las condiciones de las aulas, y a la vez le pregunta sobre fotografías. Estoy buscando aquí alguna información. Fotografías que puedan subir automáticamente para nosotros alimentar esta base de datos. Es impresionante, Raúl, lo que les voy a mostrar ahorita. En tan solo semana y media, lo que nos hubiese costado a nosotros poder levantar este censo mandando nuestros equipos de ingenieros al campo en tiempo, no sé, ni tan siquiera he dimensionado cuánto tiempo nos hubiese costado ir centro por centro a verificar, no digamos la inversión. Pero en semana y media, Raúl, logramos tener información de 13.773 centros, o sea, el 55% de los centros educativos ya tenemos un censo. Y esperamos que en las próximas 2 semanas poder tener por lo menos el 70 u 80%. Evidentemente hay un 20, 15% que no hay forma. La Mosquitia, por ejemplo. Entonces ahí sí vamos a enviar a nuestros equipos. Pero esta es información vital que nos permite ya lo tenemos mapeado, la condición de cada aula, con fotografías y todo, y eso nos sirve para verificar con lo que ya teníamos y repriorizar los centros que tenemos que atender. Entonces, en términos de pupitres, se está finalizado el censo. Ahora lo que estamos haciendo es verificando con la aplicación, pero también buscando los fondos para poder invertir en la construcción de nuevos pupitres. Queremos trabajar con los institutos técnicos que tenemos en el país para que ellos sean los que puedan apoyarnos en esto, con ONG, con grupos ya formados de carpinteros y otros para que nos ayuden y generar empleo también en este sentido. Explíqueme esa escuela. Esta escuela es ya finalizada, la vamos a inaugurar esta semana. No sé si tenemos las fotos del antes, pero yo en el mes de febrero fui, Raúl, a la Villa San Antonio, allá en Comayagua, y fui a esta aldea. Me encontré con una escuela Proeco que era prácticamente una galera. No sé si tenemos la foto ahí de la galera. Una galera. Los chiquitos, o sea, aquí recibían... Aquí era una galera. Este es el después. Me hubiese encantado mostrar el antes, porque era una galera. Los niños recibían clases al igual que los otros en bloques, estos en unos troncos de madera. El piso era de tierra. Y cuando verificamos si esta escuela estaba priorizada, no estaba priorizada por el 2019. Evidentemente hay otras que estaban en peores condiciones, pero apelé a llamar a unos amigos hondureños que viven en Costa Rica y que trabajan y tienen una fábrica de styrofoam, que son bloques ya no de concreto, sino de styrofoam, y ellos me dijeron, sí, apoyamos y queremos apoyar a construir la escuela. Esto que ves ahora, Raúl, fue desde la gestión hasta lo que ves ahorita en un mes. En un mes logramos esto. Entonces, significó la participación activa del alcalde municipal, que fue uno de los mayores aportantes, del gobernador político, de algunos políticos del departamento de Comayagua, de los padres de familia y de estos donantes que entregaron todo la parte de los bloques y vinieron a construirla también. Son bloques de styrofoam que no pesan absolutamente nada, pero que puedes construir hasta 2, 3 pisos con ese tipo de material. Entonces se construyó la escuela y ya es lo que tenemos. Lastimosamente no tenemos ahí está el antes. Esa era la escuela. Esa era la escuela. Eso es lo que encontramos. Y hay otra foto donde los niños, ahí está. Así recibían clases los niños, ¿verdad? Ahora, pues, gracias a Dios y al apoyo, y hablo de este ejemplo, Raúl, porque repito lo que dije al inicio, el trabajo por la educación es la participación activa de multiactores. Este no es responsabilidad única de la Secretaría. En este caso no teníamos capacidad de resolver nosotros como Secretaría la infraestructura, pero apelamos
a otras y otros hondureños y esto es lo que tenemos ahora. Ministro, pero, y qué bien, ¿verdad? Que la gente que apoyó y usted que tuvo la iniciativa de hablar con sus amigos Sí. para hacer esto. Pero ¿cuál es el presupuesto que tiene usted de educación para poder construir Sí. y mejorar esta situación? Voy a eso. Entonces, quiero mostrar antes lo que sucedió el 2018. Quiero mostrar fotografías del antes y después. Se construyeron 44 centros o se mejoraron 44 centros educativos a nivel nacional. ¿Por qué hablo de esto ahorita, Raúl? Porque quiero mostrar al pueblo hondureño cómo quedan los centros post-intervención. Los centros 2018 fueron 44 distribuidos en todo el país con un nivel de infraestructura impresionante que incluye la dotación de equipo y tenemos bien mapeada toda la información, como puedes ver ahí en la pantalla. Esta era el antes, esto es la Salvador Mendieta, en Santa Rosa de Copán. Puedes ver, el antes en el término de la construcción, Sí, claro. pero puedes ver cómo queda el centro. Este es el tipo de inversión que se está desarrollando. ¿Qué valor tiene esa escuela? No sé si aparece ahí el valor, pero anda entre unos 2 a 5 millones de lempiras, dependiendo el tamaño de la misma. Incluye áreas de juego. Podemos ir moviendo a otras para mostrarle al pueblo hondureño. Incluye unos centros de dotación de computadoras y un centro específico ya solamente para el manejo de la parte de computación. Esto es también en Santa Rosa de Copán, pero podemos ver en el resto del país otras escuelas, otros centros que se han mejorado. Mi intención con esto, antes de entrar al 2019, es mostrar el antes y el después. Esta es una rendición de cuentas. Ese es el antes de la escuela Germán Gastel en La Paz y vemos el después ahora. Puedes ver el nivel de infraestructura que está quedando con estos centros. ¿Quién prioriza los centros para intervenir? Es la Secretaría de Educación. ¿Quién ejecuta la obra? Es IDECOAS. Esto es en La Paz, la Francisco Solano, en la cabecera. Ves la escuela que tenían antes y puedes observar lo que ahora tienen, con un muro perimetral seguro, con un nivel de infraestructura muy, pero muy bueno, Raúl. Fueron 44. Ahora quiero pasar al 2019, porque el 2019, Raúl, se han priorizado para esta primera etapa 167 centros que se distribuyen con fondos nacionales. Se van a construir 56 centros. Con fondos del BID se van a construir 85 centros. Y con fondos de la KfW, Cooperación Alemana, se van a construir 26 centros. Te mostraré el mapa del país y donde por colores se puede diferenciar, aquí lo podemos ver, la intervención de los tres actores. Esto es una primera fase del año 2019. Si ves el color rojo, enfoquémonos en Gracias a Dios, el departamento de Gracias a Dios. Para mí es algo muy relevante. Vamos a construir esos centros que ves ahí a partir de julio. Construcción, no es remodelación, construcción de nuevos centros en el departamento de Gracias a Dios. Cada puntito rojo es una escuela. Es una escuela. Y el color rojo, si no me equivoco, corresponde a la KfW. Sí. El color azul corresponde a los fondos nacionales. El color rojo corresponde a los fondos del BID. Entonces, para efectos de rendición de cuentas y que el pueblo esté permanentemente informado, este mapa interactivo nos permite hacer clic en cada puntito y ver la información de cada centro para saber exactamente qué condiciones hay. No tuve chance de cargar las fotografías de la situación actual, pero lo importante es ver solamente en esta primera fase 167 centros se van a remodelar y otros a construir, haciendo relevante. Aquí tenemos algunas, ¿verdad? Esta es la situación actual de algunos centros que se van a reconstruir y que van a terminar
con un nivel de infraestructura ya como lo vimos en las del 2018. Y haciendo énfasis en lo del departamento de gracias a Dios, que realmente sí es relevante. Tengo entendido que son como 30 centros que al final del año vamos a tener ahí. 167 centros por todo. Para esta primera fase. Ajá. Pero pasa, Raúl, que en el mes de junio, julio de este año tendremos, mira esta otra, en el mes de junio, julio de este año tendremos el primer desembolso de $80 millones de China-Taiwán, del Fondo de China-Taiwán, que es otro paquete, ¿verdad? Que significará otras 400 centros también. Entonces, como el presidente mencionaba, este año es el verdadero impulso a la infraestructura, que también crear condiciones para que los educandos estén en un buen espacio es una contribución fuerte a lo que apelamos, que es la calidad de la educación. Entonces, todos estos centros, yo espero que ahorita está en proceso de licitación ya, en unos 4 o 5 meses, regresar a tu programa y mostrar el antes ya con el después, ¿verdad? Porque la rendición de cuentas para nosotros es muy, pero muy importante. Sí. Viceministra. En este sentido, la Secretaría de Educación, a través de lo que es el Plan Maestro de Infraestructura, como bien lo decía el ministro, prioriza y da los estándares de cómo se construyen las aulas para que tengan esas condiciones pedagógicas adecuadas en donde los educandos reciben sus clases. A través de esta priorización se trasladan entonces al IDECOAS-FIS y es el FIS el que construye los centros educativos. La Secretaría supervisa la construcción de manera que cuente con esos estándares cada aula, pero en este sentido también decirle a la población que la Secretaría de Educación está priorizando lo que son la construcción, remodelación o reconstrucción de aulas, de sanitarios, de servicios básicos como lo que es lavamanos, de manera que algunos centros educativos nos solicitan ponerle techo a la cancha, por ejemplo, o construir una cancha. En este momento nosotros estamos priorizando aulas precisamente para poder abordar estas necesidades que ya algunas de las fotografías mostraban, porque hacen falta pupitres, porque otras aulas no tienen techo, otras no tienen ventanas, otros sus pisos son de tierra. Entonces, hacer un poco de conciencia en la población de manera que aquella infraestructura que está en buenas condiciones, que sus aulas están en buenas condiciones, pero que les hace falta un aula para eventos, por ejemplo, o una cancha, nosotros priorizamos lo que es la construcción de aulas y sanitarios para que más población hondureña, para que más educandos en Honduras tengan condiciones básicas en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, eso es muy relevante y yo quiero agregar algo. Es el cuidado y mantenimiento de los centros, Raúl. Lastimosamente, tuvimos la experiencia aquí en el Distrito Central de ver un centro que se inauguró hace 3 meses bajo las condiciones que les mostramos. Y 3 meses después había un deterioro importante. Los servicios sanitarios, los lavamanos, habían llevado los grifos, las mangueras que conectaban el abastecimiento de agua. Y esto es lamentable porque es un gran esfuerzo que el gobierno está haciendo en mejorar infraestructura para que 3 meses después se deteriore. Eso es delicado. Yo quiero apelar acá al pueblo hondureño y por eso en mi primera intervención fui claro. La participación activa de los padres de familia, bien conformados en asociaciones de padres, los docentes, los educandos, los gobiernos locales, es importante. Y en términos de infraestructura, ese rol de ellos es clave para asegurar que podamos mantener por mucho tiempo nuestro centro de estudio en muy buenas condiciones. Para eso, Raúl, en los próximos días estaremos lanzando algo que parecerá medio extraño, pero créame que va a significar mucha apropiación por parte de estos actores. Es una competencia, es un premio trimestral que estaremos dando a los centros que van siendo remodelados. Están entrando en una competencia donde cada 3 meses vamos a premiar al centro educativo más limpio. Pero no es simplemente ver que esté limpio, es que hemos creado una serie de indicadores que se evalúa también basados en una
cantidad de información que con la Secretaría de Salud tenemos que determinar, por lo que la viceministra Gloria mencionaba, servicios sanitarios, las condiciones de las aulas y otras, para que ellos entren en una competencia y se genere ese sentido de apropiación para que puedan cuidar los centros, porque no es justo que 3 meses después muchos de estos centros entren en un deterioro importante. Don Ramón. Mire, el tema de la infraestructura de los centros educativos, al igual que el tema de los concursos, son dos de los 9 temas que han sido abordados por la comisión. Efectivamente, conocimos en la comisión diferentes actores que han estado involucrados en este proceso de mejoramiento de la infraestructura. Y lo que se ha planteado, y creo que ha sido una tesis de la doctora Rutilda Calderón por la experiencia que ella tuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es cómo podemos llegar a un plan maestro de construcciones escolares. Es decir, saber cada año lo que se debe construir. Yo creo que se ha estado avanzando en este tema. Y cómo en ese plan maestro se involucra sobre todo a las comunidades. La experiencia del KFW que conocimos es bastante interesante porque se asignan los presupuestos precisamente a las municipalidades, sí, y con mano de obra local, claro, se involucran en la construcción de los centros y eso los compromete culturalmente y emocionalmente con el mantenimiento de esos centros educativos. Pero la idea es llegar a ese plan maestro y en donde la oficina que hemos conocido como construcciones escolares, ¿verdad?, la Secretaría de Educación, tenga liderazgo precisamente en los tipos de construcciones que requiere el país. Repito, ese es un tema medular, como el tema de los concursos docentes que creo que en el transcurso de este año deben de realizarse, porque hay muchos maestros. Yo voy a los centros de educación básica y no quieren estudiar magisterio. ¿Para qué vamos a estudiar? Dice, para ser maestros de educación básica y no hay concursos. Es un tema medular que hay que retomarlo para restablecer el cauce normal, ¿verdad?, de que las plazas docentes tienen que llevarse a los concursos. Sí, don Alexis Castellanos está en San Pedro Sula. Alexis, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Fíjese que yo tenía una pregunta para el ministro. La verdad es que nosotros, los licenciados en educación básica y inglés, nunca hemos tenido el acceso a los concursos en una forma real para los centros educativos formales. Y la verdad es que la mayoría de los maestros que fuimos educados en la Universidad Pedagógica de licenciados en educación básica en inglés tenemos que emigrar a otros países. El 70% de los maestros de educación básica en inglés se han ido a Estados Unidos, Arabia, a Noruega, a impartir clases formados aquí, porque nunca tuvimos acceso a las plazas del gobierno. Imagínense que todo el recurso humano que se invirtió en la Universidad Pedagógica se ha ido, se ha fugado. Entonces, porque nosotros en otros países sí no se nos reconoce, aquí no podemos. Nunca se nos ha reconocido. Otra cuestión, ¿de qué forma ustedes pueden ayudarnos a focalizar? Porque las escuelas privadas no pagan el IMPREMA, no pagan ni el mínimo están pagando en todas las escuelas, y nunca se han preocupado ni los colegios magisteriales ni el Ministerio de Educación, y eso es penado, pues, porque incumplen con la ley. Vivimos en un Estado de Derecho y ustedes no están respetando ni la misma ley del Ministerio de Educación, porque se han borrado. Se cayó la llamada. Ya le van a contestar, solo voy a hacer una pausa. Está Gustavo Benítez también desde el barrio El Bosque. Gustavo, buenos días. Buenos días, Raúl. Habla Gustavo, un gran amigo suyo. Verás, quisiera decirle a los señores que están ahí, nosotros solamente somos a veces para hablar y para exigir, pero también como padres yo digo que tenemos que también que cooperar, hacerlo. No importa que estemos en una junta directiva o no. Solamente quisiera que el señor ministro, aquí que lo veo bien activo, de veras lo veo bien activo, y a la señora sí, al señor no lo conozco, perdón, pero al señor ministro sí lo conozco, Arnaldo Hueso. Quisiera pedirle, por favor,
Fíjese que no sé si todavía han mandado los libros textos a la escuela 14 de julio. No sé si todavía los tenemos, todos los libros textos, de primero a 9º grado, libros textos. Y también, un detallito también, por favor, que pongan seguridad a la hora de las salidas de tránsito, porque salen los niños corriendo y a veces el otro día quiso haber un accidente ahí, que por favor nos ayuden en eso, por favor, aunque sea que lleguen media hora que sea a las 12 y a la 1 y como que se coordinen con la señora directora, la profesora, la directora o el señor subdirector de la noche para el de la tarde, a ver cómo se puede hacer. Muchísimas gracias y perdón por si te quité tu tiempo. Gracias, Raúl, que Dios los bendiga a todos. Gracias a usted. Antes de la pausa, el pastor Guillermo Muñoz, a raíz del tema que abordamos el viernes del uso de drogas en los colegios, ¿qué prioridad le va a dar el ministro y su equipo a la capacitación en principios y valores a los docentes y alumnos y a convocar a todos los actores para atacar este problema? También se habló de la clase de moral y cívica. Una pausa y las respuestas del ministro Arnaldo Bueso, de la viceministra Gloria Mengíbar y de don Ramón Salgado, que es analista hoy y también parte de este equipo del Ministerio de Educación. Bien, continuamos las respuestas a las preguntas que hacía la gente. Sí, dejaré a Gloria por la primera de don Alexis, pero en relación a lo de don Gustavo, gracias por su llamada, por su reflexión. Es clave, insisto, la participación activa de padres y madres, ¿verdad? No solamente en enviar a sus hijos a la escuela, sino asegurar un seguimiento y acompañamiento en el centro de estudio con los docentes. Ustedes son los que más nos pueden ayudar a verificar si el trabajo se está haciendo bien o no, pero también gestionando. Acá hay un serio problema. Recuerdan al inicio lo de la matrícula, ¿no? La matrícula es gratis, pero sabemos de muchas situaciones que existen en los centros que deben de mejorar. Aseo, vigilancia, mejoramiento de detalles. Esas acciones, una asociación de padres bien conformada, legítimamente estructurada, puede gestionar y puede hacer acciones orientadas al mejoramiento de estas situaciones. Pero en relación a lo de la escuela 14 de julio, que ya estamos averiguando qué es lo que está sucediendo, vamos a también a tocar el tema de la seguridad. Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad para, hemos priorizado a nivel del Distrito Central y las ciudades más grandes una dinámica que permita tener seguridad en algunos centros permanente, en otros centros a la entrada y salida de los educandos, para efectos de tener mejor control, no solamente por el tráfico, que es muy peligroso, sino también por situaciones de violencia que puedan generarse en las afueras o incluso en algunos centros dentro. Entonces, estamos trabajando ya con la Secretaría de Seguridad en este sentido. Podrá entender don Gustavo y el pueblo hondureño que hay algún tipo de información que no podemos hacer pública, pero las acciones se están llevando a cabo. Y en relación a Guillermo Muñoz sobre el tema de violencia, sí, este es un tema delicado. Hemos venido hablando incluso con Guillermo y otros actores de cómo trabajar una acción sistemática desde toda la plataforma de educación para la prevención de la violencia. Hay una campaña que en unos pocos días lanzaremos, ya es una campaña mediática que trabajaremos con redes sociales, pero también a nivel de los centros educativos para la prevención del suicidio. Ustedes recuerdan hace un mes más o menos que hubo un auge ahí por una cuestión de unos programas de televisión infantiles que se insertaban algunas acciones vinculadas a incitar al suicidio. Pues bueno, hay toda una campaña que ya empezamos a lanzar y que la trabajaremos mediáticamente, redes sociales, pero en los centros de estudio de prevención. Eso es un tema bien delicado. Pero además, yo quiero aprovechar, Raúl, la oportunidad, porque esto que sucedió este año es algo único. Fue iniciativa de la Secretaría de Educación, pero en el camino se fueron sumando una serie de actores gubernamentales y no gubernamentales para estructurar la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad. La misma la lanzamos hace como un mes y se está trabajando a nivel nacional en todos los centros desde la plataforma de educación.
En algunos casos, con el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo, USAID, que ha adoptado algunos centros en el Distrito Central o en 5 ciudades principales de nuestro país para aplicar esta estrategia. Y el resto lo estamos desarrollando desde nuestra plataforma. Pero es una estrategia que nos permite trabajar con los educandos, con las niñas, los niños, los jóvenes, con los docentes, con los padres, instruyéndoles en acciones de prevención. ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede esto? ¿Cómo tenemos que prepararnos para esto? ¿Qué tenemos que hacer al salir o al entrar de la escuela? ¿Cómo tenemos que reaccionar ante una eventualidad de violencia? Etcétera, etcétera. Y es una estrategia que la empezamos a implementar este año. Yo estoy absolutamente seguro que esto va a reducir notablemente los índices que tenemos en términos de violencia en los centros, porque no solo está orientada a la violencia por las acciones tradicionales, sino que otras acciones que van creándose principalmente por medios de comunicación, por las redes sociales, que van orientadas a incitar a la violencia. Entonces, todo este esquema está bien estructurado con la participación activa de diferentes secretarías de Estado y de otros actores, y que ya estamos implementando a nivel nacional y esperamos tener muy buenos resultados y venir a rendir cuentas a ustedes sobre los avances que tenemos en los próximos meses. Sobre lo de don Alexis, tal vez la viceministra Gloria le conteste. Él hablaba acerca de los concursos, básicamente que no tenían oportunidad. La Comisión de Transformación para la Educación, que acá don Ramón es parte de esa comisión, se está haciendo una revisión técnica de los reglamentos para poder encontrar todas aquellas vacíos que tienen los reglamentos y poderlos fundamentar y apropiar de manera que puedan responder justamente a estas necesidades. Y uno de ellos es el reglamento de la carrera docente, para que los concursos puedan ser para todas aquellas personas, todos aquellos docentes licenciados en educación prebásica o básica, y que corresponda realmente a las necesidades y a la formación de la persona. Una de las situaciones específicas que tenemos, por ejemplo, es la formación técnica. Tenemos algunos ingenieros, por ejemplo, dando educación en colegios técnicos, pero no así, no tienen el nivel de licenciatura, sino que son ingenieros por el tipo de asignaturas que imparten. Y esta es una de las situaciones que nosotros estamos viendo dentro de los reglamentos para que esos ingenieros, para que estas personas con esa formación técnica puedan tener la oportunidad de concursar en esas plazas de los institutos que ofrecen bachilleratos técnicos. Asimismo, con la enseñanza del inglés. Entonces, de hecho, estos programas nos permiten a nosotros escuchar y tener información justamente de estas situaciones y poder hacer esas adaptaciones y esas actualizaciones en la reglamentación para poder de alguna manera esos comentarios y esas observaciones fundamentarlas legalmente para que todo mundo pues tenga el acceso de acuerdo a cómo corresponda. Hablaba también de los libros de texto. Recientemente, y me refiero al año pasado, la Secretaría de Educación realizó una distribución de textos de español, de matemáticas, de español está en proceso, de ciencias naturales, de matemáticas. Estudios sociales, ciencias sociales, estamos realizando la elaboración de textos con la Universidad Pedagógica. Español, estamos esperando validar una serie de textos de primero a sexto grado que el programa de Lectores a Líderes nos está apoyando en este sentido, pues se refiere a una actualización curricular desde los estándares y de esa manera poder ya tener los nuevos textos de español en los centros educativos. Es una gran cantidad de presupuesto que se invierte en lo que es dotar a los diferentes centros educativos de textos, de material didáctico, y aquí también es oportuno mencionar que próximamente los docentes de los diferentes niveles estarán recibiendo una maleta didáctica. Esta maleta didáctica va con materiales y con aquellas herramientas básicas que necesita el docente en el aula de acuerdo al nivel que atiende. O sea, el censo que tenemos en la Secretaría de Educación nos permite conocer qué cantidad de docentes a nivel de educación prebásica
a nivel de educación básica y a nivel de educación media, para poder dotarle de una maleta que contenga aquellos materiales básicos y les pueda apoyar en lo que es la enseñanza en las aulas de clase. Así que estamos en un proceso de mejorar el sistema. Esto es poco a poco. Recordemos que los procesos administrativos son bastante lentos por las mismas leyes administrativas y en ese sentido, pues, hacerlos con la mayor transparencia posible. En estos procesos juegan un papel importante la participación de los condes a nivel de los municipios, porque ellos deberán de vigilar la entrega de todo este material en cada uno de los centros educativos. Me pregúnteles, me dice el profesor Luis Aldana, ¿por qué no han reubicado a algunos maestros después del desaparecimiento de la normal de Ocotepeque? A una conocida maestra, Johanna Aldana, está en el aire, le cae mal a un profesor Pinto de la departamental. Pregúntele al señor ministro, por favor. De igual manera, este es un proceso que no es fácil. Recordemos que debemos de respetar los derechos laborales que tiene cada docente y de acuerdo a la carga laboral que tiene, la carga de horas que tiene el docente, adecuarlo a un centro educativo, pero que sea a su conveniencia, en el sentido de ver la conveniencia del centro educativo si hace falta un docente, pero también si el docente está en la disposición de ir a apoyar ese centro educativo. Entonces, ha sido un proceso, incluso acá en el Centro Regional de Tegucigalpa, aún tenemos docentes que algunos de ellos están en la Secretaría de Educación realizando trabajos técnico-pedagógicos, otros de manera administrativa, otros se están formando para ser formadores y es un proceso bastante lento, progresivo, pero que tiene que ver con todo ese cruce de información de los derechos que adquirió el docente como formador de docentes en aquel momento, sus cantidad de horas que tiene, si son 36, si son 54, si son 72 horas, y de acuerdo a esto, adaptarlo a los diferentes horarios en los centros educativos y además de eso también respetar su especialidad. ¿Y los salarios de los maestros, cómo está la situación? Porque también los maestros necesitan que se les pague. Algunas veces escucho, no como antes, pero sí algunas protestas. ¿Cómo va a estar esto de los salarios? Fíjense que la Secretaría de Educación, siempre tomamos este reto de estarles pagando entre el 20 y el 25 de cada mes. Este mes justamente, el mes de marzo, tuvimos algunos retrasos porque recordemos que estaba el aumento de los 1.100 lempiras al salario docente y hay que hacer una serie de ajustes presupuestarios para poderles cumplir en tiempo y forma. Y esto pues pasa por todo el recurso humano, todo el recurso tiempo que se necesita para poder organizar, poder ver qué docentes están en licencia, qué docentes están de manera permanente, cuántos docentes tienen diferente cantidad de horas, cuántos están en los diferentes niveles, de manera que permanentemente la Secretaría de Educación hace un esfuerzo sobrehumano para que los docentes tengan su salario en la fecha respectiva, que es aproximadamente del 20 en adelante de cada mes. Lógicamente hay docentes que por su movilidad en el sistema se atrasan sus salarios y esto pues viene a causar una serie de malestar en estos docentes, que es lógico porque ellos se han ganado su salario, pero que la Secretaría de Educación a veces tiene ciertos retrasos por hacer todos esos ajustes. Tenemos que estar conscientes que en el sistema hay una movilidad fuerte de docentes, de traslados, de licencias, con goce de sueldo, sin goce de sueldo, de que pasan a reubicación docente. Entonces es un movimiento fuerte, una dinámica del sistema fuerte y no es fácil, pero nuestro personal que está especializado en el sistema hace estos esfuerzos y créanme que cada vez que se va a pagar planilla, estas personas están ahí permanente las 24 horas casi en turnos, haciendo el esfuerzo para que el docente tenga su salario. Ese es nuestro compromiso con nuestros docentes. Sabemos de la labor titánica que ellos hacen en cada centro educativo, lo reconocemos, lo valoramos y les felicitamos también porque sabemos que sin ustedes
el sistema prácticamente se cae. Así que esa manera de poder conjuntar esfuerzos, padres de familia, educandos, docentes, autoridades locales y todos aquellos actores que vienen a converger para que la educación en Honduras sea de calidad, realmente es un esfuerzo importante que lo hacemos y debemos de continuar y fuertemente apoyando lo que es la educación. La educación, el desarrollo de un país no pasa si no es por el sistema educativo y tenemos que tenerlo muy fortalecido. Gracias. Le agradezco su comparecencia esta mañana a la viceministra Gloria Mengíbar. ¿Sus conclusiones, don Ramón? No, yo quisiera referirme rápidamente a dos temas que se ha planteado. Mire, hay profesores graduados de inglés, como lo mencionó el colega que acaba de hablar, y hay muchos graduados de educación especial también. Sí. Que requerimos una apertura en las plazas docentes. Yo hace poco estuve en Santa Bárbara y están llegando a los centros educativos muchos niños con necesidades especiales. Entonces el maestro no haya cómo atenderlos. Necesitamos esa apertura. Y lo segundo que quisiera decir tiene que ver con que no se ha completado todavía ese traspaso de los profesores de las antiguas escuelas normales a las nuevas instituciones. En el caso de la Universidad Pedagógica, todavía muchos maestros que están en los centros regionales de la UPN están siendo pagados por la Secretaría de Educación, sí. Y urge que el presupuesto para que ellos completen su traspaso. Lo mismo que en el caso de Johanna, que yo la conozco, que es una excelente profesional, y otros colegas de las antiguas escuelas normales, hay que completar todo su proceso de traspaso. Bueno, yo lo que quisiera decir que como miembro de la comisión estamos muy entusiasmados trabajando, tenemos que dar este informe al país ya sobre los avances tangibles y no tangibles, como mencionaba el ministro, de tal manera de que la población del país se pueda informar sobre los avances en infraestructura de los centros, el tema de los concursos docentes, cómo vamos con el plan estratégico de educación y cómo se va a dar la transformación de la Secretaría de Educación para que pueda responder a este gran reto de la transformación educativa del país. Entonces, yo creo que son temas fundamentales para tener un nuevo sistema educativo nacional. Gracias, don Ramón. Ministro, sus conclusiones y le deseo la mejor de la suerte. Sé que hay capacidad y que hay un buen equipo. Sí, muchas gracias, Raúl. Quiero rapidito hablar de algunos temas que quedaron y no lo pudimos conversar ahora. Hace un mes y medio se instauraron las mesas técnicas de diálogo con los gremios magisteriales, donde se están abordando 5 temas importantes: el tema del INPREMA, el financiamiento del sistema, las leyes educativas, todo el tema técnico-pedagógico y el tema de derechos humanos. Ahí están participando todos los actores vinculados a estos temas. Sabemos que es un tema complejo, duro, que a veces no vemos avance, pero créanme que este es el camino y este es un mensaje que yo mando también a los gremios magisteriales, que yo aprecio muchísimo su participación y su apertura para poder avanzar en estas temáticas que ellos mismos han propuesto y que nosotros estamos abiertos a continuar trabajando en este sentido. A partir de abril, Raúl, tendremos más de 1.600 centros educativos con internet al final de este mes. Esto por un trabajo que CONATEL está desarrollando, y además las direcciones departamentales y municipales también estarán totalmente conectadas al internet. Este es como el primer paso que estaremos desarrollando para impulsar la conectividad a nivel nacional. Lo de la maleta didáctica que la viceministra Gloria mencionaba, esto es algo que el presidente anunció. Es una maleta que se va a entregar a todos los docentes del país como un aporte para el trabajo que ustedes docentes realizan a diario y que nosotros reconocemos que a veces lo hacen incluso poniendo parte de su inversión para poder lograr esto. Y finalmente, el proceso de transformación de la comisión ya inició, Raúl. Justamente hoy iniciamos con algunos cambios internos en la Secretaría, todo con el afán de poder modernizar el trabajo y de tener las competencias adecuadas en las posiciones correctas. Esto, si nosotros tocamos este trabajo de la transformación, las raíces
del verdadero problema, las condiciones que tienen que habilitar el desarrollo y lo cambiamos, les aseguro que la transformación de la educación va a ser mucho más rápida de lo que nosotros nos hemos imaginado. Muchas gracias, Raúl, por el espacio, apreciamos mucho este tiempo y queremos regresar pronto a rendir cuentas con el tema de la infraestructura también. Lo mejor, ministro. Muy amable, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Buenos días.